Hey, ¿qué pasa, bandita? Soy GatoPlays y vamos a reaccionar al iceberg de los SCP más peligrosos, güey. Los SCP supongo que lo voy a explicar en el video, pero tengo entendido que son como unos tipos de creepypasta. Son como entidades, ¿no? Y están numeradas. Hay un chingo, güey. Creo que son como 100 o más. No, más de 100, ¿no? Son como 300 y algo, no tengo ni idea. Miren, estamos en directo. Saluden chat. Ahí están hablando. Pues vamos a darle, ¿no? A ver qué tal. Hola, hola YouTube Team SIDA, what? Tengan en cuenta que no mencionaré a SCPs muy conocidos o hablados, como el médico de la peste o de este otro men, sino que hablaré ¿Quién de es ese men, güey? Yo no sé nada, casi nada de esto, o de las que no se hablan tan a menudo. Así que sin más que agregar, comenzamos con el vídeo. Está bueno, está bueno. Nivel 1. El SCP del sexo. SCP-1875. Parece Es una un fecha. tablero de ajedrez aferrado con mecanismos a un traje de samurái, que al igual que casi todas las entidades, están en manos de la corporación SCP. ¿Quieres jugar ajedrez con él o qué? Es un pequeño juego de ajedrez de los años 1800, en la que es posible jugar con lo que parece ser una fuerza anormal que mueve constantemente las fichas del tablero, el cual es presuntamente el traje mismo, haciendo dificultoso ganarle en su propio juego. Luego de que algunos científicos intentaron descifrar el extraño objeto anómalo, lograron conectar de alguna manera a SCP-1875 con una máquina con software. Luego de una larga investigación encontraron una imagen abrupta que se coló en los datos. No se sabe qué eso que significa exactamente, pero es capaz de provocar malestar. Es como alguien muy feliz que haya visto esa imagen, y alguien loco, ¿no? Con un sonido completamente ensordecedor. Está feliz y el otro muy loco. No contactar de vuelta con SCP-1875 para evitar los raros síntomas. What the fuck. SCP-303. Es lo que parece ser 303. una criatura con un aspecto grotesco de carne por todo Parece su cuerpo. Stranger Things. Tiene en la cara una única fila de dientes extremadamente largos parecidos a la de un humano, y sin ojos. Siempre aparece detrás de las puertas o ventanas, ocultándose y observando a las personas sin propósito aparente. Ocurrieron múltiples sucesos con esta entidad, el cual se postraba detrás de las puertas y ventanas, observando fijamente a los desafortunados que se topaban. No mames, qué puto miedo, güey. Atrapadas por temor a voltea a su ventana, güey, a ver si lo ven. Pues este ente aparecía solo cuando había una sola persona. Luego de que SCP-303 fuera encerrado en contención, trajeron a varios miembros de la corporación para así poner a prueba a SCP-303, el cual se mantenía inerte detrás de una puerta en su celda de contención. ¿Lo estás jalando? Como los mismos miembros volteas y lo ves, güey. Fuerte nerviosismo y necesidad te de vienes, ¿no? Pues era algo que presentían al momento de estar frente a la entidad. Algo indescriptible. SCP-610 es un virus extremadamente contagioso, que llega a infectar a cualquier ser vivo con el que se mantenga el contacto o cerca de SCP-610. La persona desafortunada que tenga contacto con una persona infectada, tendrá distintos síntomas que irán variando con el pasar de las horas, adquiriendo raras mutaciones y deformidades como el crecimiento anormal de extremidades y órganos extra en el interior del cuerpo, como también el de perder gradualmente el sentido y pensamiento de una persona promedio. Es así como la víctima pasa a convertirse en una masa de carne sin forma aparente, que intentará contagiar a cualquier persona no infectada con la que llegue a mantener contacto. Esa puede ser una muy buena historia de terror, tipo película, ¿sabes? Pero los primeros informes aseguran que proviene no sé si existe una similar, debería. Rusia, el cual múltiples personas avistaron a seres fuera de lo normal, con la misma descripción que dije anteriormente. Actualmente el virus se mantiene controlado, por el momento. Los güeyes que nacen por médula ósea. 1879. Es una persona con capacidades sobrehumanas, el cual no pudo ser contenido por la fundación, pues la organización SCP no pudo dar con el paradero de ese ser, o siquiera atraparlo. Es así como en diversas localidades de Estados Unidos, avistaron y reportaron a un hombre saliendo de lo que parece ser una puerta que apareció de la nada dentro de sus casas, en la que de este mismo salía una persona, tratando de vender algunos artículos raros o inusuales. SCP-1879 es persistente, y llega a molestar a una sola persona con tal de que su venta se concrete, pues si eso no se llega a dar, el SCP intentará matarlo o tratar de vendértelo a la fuerza. Algunas personas que llegan a comprar algún artículo de SCP-1879, obtendrán ese objeto bajo un costo, el cual puede ser grave dependiendo de la situación. Se desconoce de dónde surgió SCP-1879 o cuál es el motivo de sus tales ventas. SCP-093.
Es un objeto con la apariencia de un disco, con múltiples escrituras y símbolos incrustados y tallados. Disco de la Wii. Teniendo este objeto en mano, se abrían puertas se parece a Canet ese güey. que no se recomienda ingresar, pues se mostrará una dimensión sin color aparente, donde ocurrirán cosas un tanto extrañas, como el ver diferentes lugares abandonados y agrietados, aparte de algunos espectros que rara vez aparecerán, observando al que se atreva a ingresar a las casas abandonadas de ese lugar. También habrá otra criatura de un tamaño colosal que matará al intruso que ingresó a su mundo. Actualmente, el objeto está en contención, pues eso yo. Te vendo 100 subs por 10 dedos. Si llegan a encontrarse con ese objeto, e incluso poder agarrarlo sin saber para qué sirve. 5 una pata y 5 un pie. 122. Un pie, una mano. Un accidente fatal que dejó en coma a gran cantidad de personas por lo que parecía ser un objeto inusual. Era una lámpara de luz nocturna, con la forma de una estrella. ¡Es esta, no! Un objeto que a plena vista podía tratarse de algo inofensivo. Luego de las investigaciones, fue llevado a la contención de SCP, para así estudiarlo. Fue entonces que llegaron a la conclusión de dejarlo prendido todo el día, pues, al hacer diversas pruebas, sobre todo apagando el artefacto, se llegaban a reportar múltiples seres, con aspecto de sombra andando por los pasillos de la contención, intentando atrapar a personas despiertas. Estos, al atrapar a su víctima, los dejaban inertes en el piso. Prácticamente el objeto es algo bueno. A la de estar en coma. Es así como surgía otro espectro a realizar el mismo procedimiento, solo que prácticamente es un objeto Luego bueno. de ese incidente, los investigadores llegaron a esa conclusión: a la verga. Dejar el artefacto prendido, pues esto provocaba que aquellos espectros se desvanecieran. La gente que había quedado inerte en el piso despertaban como si de un sueño se tratara. Es por eso que de ninguna manera se debe desconectar a SCP-122, pues el enorme radio que alcanza, alrededor de 500 metros de ubicación, serán afectados por este raro fenómeno. A la bestia. SCP-370. Entonces, el meta es tenerlo alejado pero prendido. Extremadamente contagioso. Solo algunas bacterias han logrado sobrevivir, estando en una llave contaminada, dentro de una caja. El virus contagia a personas en específico, dándoles diferentes trastornos según su forma de ser. Por ello, están separados en 3 grupos: SCP-370, ASCP-370-B y SCP-370-C. Comenzando por los del grupo A, abarcan a las personas egocéntricas y reservadas. Estas, al contagiarse, comenzarán a tener una actitud muy positiva, y al poco tiempo, buscarán la manera y el descuido más fácil para suicidarse. Es entonces como dentro de un tiempo, su cuerpo perderá forma y obtendrán un brillo lo suficientemente fuerte como para no verlo por completo. Los SCP-370-B infectan a personas violentas, sádicas o malhumoradas, dándole un impulso en su comportamiento. Es el más peligroso de los 3, pues intentará matar a quien se encuentre en su camino. Mismo adaptará una luz amarilla, pudiendo contagiar a quien sea, en un radio pequeño de distancia. Por último, el SCP-370-C abarcan a las personas con un coeficiente intelectual alto, siendo el más peligroso para los miembros de la ese es del meme, güey. Es así como este se queda inmóvil en un solo lugar, para posteriormente perder la consciencia y la cordura. Es prácticamente el meme, ¿no? Le hicieron un SCP al meme. Damn. SCP-002. Oye, ¿y si no tiene ninguna de esas personalidades no te afecta el virus? Con forma de una masa carnosa circular de aproximadamente ese ya la vi. 60 metros cuadrados, es el del departamento. Se podrá ver en su interior diversos objetos cotidianos, como si se tratara de una casa, tanto muebles como todo lo que haya en el interior. Está bien raro, loco. Hechas de huesos y carne del mismo organismo. SCP-002 está en constante vigilancia, pues este debe estar conectado a tomacorrientes de electricidad para así poder vivir. Si se quiere monitorear a ese SCP, se tendrá que ir con administradores del mayor rango y algunos oficiales, pues, luego de las múltiples desapariciones de científicos que fueron solos a monitorear a SCP-002, no, que SCP es desconocido. A ver, supongo que mientras vayamos para abajo, ¿no? Presuntamente absorbidos. Yo no sé cuáles son desconocidos y cuáles no. SCP-238. Se desconoce la razón por la que esta instalación fue abandonada. Ubicada en las islas Shmita al extremo norte de Rusia, teniendo una única entrada, el cual es visible a plena vista al momento de encontrar su ubicación exacta, es una red de túneles abandonados. Debido a una anomalía presenciada en el lugar, personas que estuvieron hace tiempo adentrándose en esa instalación, simplemente murieron. Gente que entraba a investigar, reportaban los cuerpos de lo que ya hace tiempo pudo haber sido una persona.
Una red de Reportaron túneles, güey. pedazos de carnes triturados y Abandonados. adheridos a las paredes de la instalación. Aquellos investigadores, que como era evidente, murieron y nunca salieron de ese lugar. Actualmente no se permite el acceso a la isla, sin permiso de No las tengan miedo, autoridades banda de la Goku se solía a fundación y el todos gobierno esos ruso. güeyes. Es catalogado a la persona que ingrese como desaparecida o Goku muerta. escaparía de ahí fácil. SCP-2399. Luego del descubrimiento de SCP-2399 en 1963, ¿Qué es se eso? reportaron múltiples alteraciones en el planeta donde se encontraba Júpiter, What? generando perturbaciones en el planeta, formando así con el paso del tiempo la gran mancha roja, actualmente siendo de un tamaño colosal. El Es en otro planeta esa madre. SCP-2399 es un extraño mecanismo complejo, que se desconoce el motivo de su creación o de dónde provino. De lo único que se sabe, es que se encuentra reparándose solo, con la ayuda de drones inteligentes, ¡A la estos verga! ayudándolo a recoger sus partes caídas que se encuentran Sí, pero perdidas sí en está un el dios. planeta. De lo poco que se sabe, lleva a un 59% de reparación, y si logra llegar a su 100%, probablemente genere alteraciones electromagnéticas a escalas inimaginables, provocando perturbaciones espaciales en el sistema solar. Actualmente Pues ya no se mamamos, ¿o cuenta qué? con tecnología suficiente como para eliminar a SCP-2399, pero en Ok. algún futuro se intentará detener a esta amenaza. Por el momento vamos a valer SCP-106. pitos. A ver qué tal Es en el un futuro. humanoide de avanzada edad, en un estado de putrefacción debido al olor y a las múltiples heridas expuestas que tiene en todo su cuerpo. Verga, Es parece a uno de los Ricardio, SCP güey. que más problemas les ha causado a la fundación, y se Oh. debe monitorear constantemente su sala de contención, pues ¿Y el eso por? SCP-106 bota un líquido lo suficientemente potente como para derretir la piel de una persona. Esta sustancia Sheesh. oscura suele estar esparcida por todo su contenedor, que por cierto, este está forrado con una muy dura capa de metal de una dureza lo suficientemente fuerte como para que el extraño líquido no pueda dañar por completo a la capa de metal, aunque progresivamente se irá deteriorando, de ahí la revisión y reparación constante. Se le ¡Hala! ha visto a este SCP teletransportándose a voluntad e incluso saliendo de su Mámate. sala de contención. Es así como también se incluyó a su prisión una superficie electromagnética para que ya no pueda escapar. Mámate. Al momento de ese incidente, el SCP Imagínate, lo encierras y se 106 teletransporta. hacía desaparecer a personas misteriosamente. Es así como los Mame cadáveres de esas personas eran encontradas poco tiempo después, inertes y con una mirada perdida en diversas partes de la instalación. Sí. Pocas personas que lograron escapar afirmaban haber ido a una dimensión alternativa, describiéndolo como un laberinto oscuro y abandonado. Según los informes, Oh, la música del descubrieron que el Ben Brown. SCP-106 tenía una dimensión de bolsillo, donde llevaba a sus víctimas para guardarlas para posteriormente matarlas. Se sabe que el SCP-106 no mata a sus víctimas para alimentarse, sino por simple entretenimiento personal. A la verga. SCP-799. Es una manta viviente, que cuenta con órganos y dientes para así engullir cualquier cosa que vea, siempre ¡A la y cuando verga! tenga hambre, pues gran cantidad de tiempo permanece Si te la intactos pones, ¿te y come o qué? quietos, como si de una simple manta se tratara. Es muy difícil contener a el SCP-799 ya que pasan desapercibidos a no ser que cuenten con rayos X, o ¿Son sean lo varios? suficientemente desafortunados como para verlo en su estado de alimentación. Verga. Además, según la fundación, afirma que el SCP-799 es más común de lo que creen, solo que Ah, ¿son nadie se varios o qué? llega a percatar de su presencia. Probablemente tenga algunos vínculos con desapariciones inexplicables. Verga. Esta perra, güey. SCP-3989. Una especie de árbol con 3000. múltiples ramas Yo parecidas diciendo a que eran una como enredadera, 300. con hojas de color rojo y el tallo parecido son a un entonces? hueso. Estando actualmente en contención, se les monitorea constantemente debido a que este crece a un ritmo acelerado, el cual miembros de la fundación tratan de contrarrestarlo, cortando los tallos para que así no pueda Oye, ¿no se escucha alcanzar muy su alto el video? formación completa. Voy a bajar un Si poquito. por algún caso este logra llegar a su etapa final, dará una especie rara de fruto, de donde nacerán unas raras criaturas, el cual Raras. pueden ser capaces de causar daño a los miembros de la fundación, Parece un venadito. resultando en un peligro grave si se llegan a propagar por completo. Actualmente el SCP-3989 está en expansión y puede llegar a ser una plaga extremadamente masiva Verga. en algún futuro, si por algún motivo se le deja de monitorear, claro. SCP-140. Es un libro que describe los actos crueles y sádicos que realizaban los Daevitas, antigua Actos. civilización de Serbia, No el son cual cosas, habla son sobre las actos. torturas, rituales y canibalismo que se practicaban hace mucho tiempo como costumbre en sus pueblos. El libro es muy crudo y muchas de las descripciones son muy explícitas.
Parece ser que SCP-140 es lo suficientemente interesante como para que muchas personas que llegaron a leer ese libro se obsesionen con el objeto, llevando incluso, en los casos más graves, a la locura. Para que el libro muestre más cosas, ¿entonces el SCP es un libro? Derramar sangre, para que así aparezcan más escritos. Una persona que pierde el control ante el SCP-140 terminará perdiendo grandes cantidades de sangre. Según algunos de los que leyeron ese libro y sobrevivieron, es prácticamente inexplicable la manera en la que ellos mismos actúan, prácticamente describiendo que no podían evitar lo que hacían. Ok, como que los controla, pues. Como maldito, y no se recomienda sobrepasar las 9 horas de lectura, por seguridad. 9 horas, es un chingo de todas formas. SCP-280. Reportes de disturbios en Mississippi, Estados Unidos, reportaron múltiples cuerpos de personas, horriblemente mutiladas. Aparte de los extraños sucesos, se logró avistar a una extraña sombra que caminaba con ambos brazos sin piernas, además de estar cubierto por un raro humo oscuro como si de una sombra se SCP tratara. está controlando mi mente. Así que con la ayuda de múltiples linternas lograron llevar al raro ser a las instalaciones de la fundación. SCP-280 es vulnerable a las luces fuertes, provocando que retroceda o intente escapar a cualquier dirección. Una sombra viviente. 280 mata a sus víctimas de una manera cruel y horrible, por lo que se recomienda estar en un espacio iluminado y mantenerte al menos algunos metros lejos de él. Parece Papu siempre lleva su lamparita primitiva y se concluye que el SCP-280 mata a sus víctimas simplemente por instinto, aunque no se llega a comer a su víctima. SCP-3199. Hasta la actualidad, solo se capturaron 4 especímenes del SCP-3199 y se sabe que aún hay más de este tipo de raros seres esparcidos en SCP que vuelve loco a sus seguidores. Se trata de un humanoide de casi 3 metros de altura, con una apariencia está bien feo, loco, pero sin plumas y una piel completamente pálida. Entonces es como un pollo. Que varias de esas cosas están sumergidos bajo tierra, específicamente en cuevas, donde salen a cazar a personas desafortunadas, desmembrando sus cuerpos para así llevarlos en partes como alimento para sus crías, que por cierto, estos seres son ovíparos, pues sus crías nacen en huevos. No mames. La criatura tiene un tracto esofágico que permite expulsar sus huevos por su boca. Y por la boca, güey, vete a la verga. 199 que están en contención son mantenidos en sus respectivas salas una granja, ¿no? Hechas de una gruesa capa de resina, pues parece ser el único material el cual retiene a esas cosas, pues, luego de la falla de contención que ocurrió a la hora de experimentar con los SCP-3199 no se volvieron a realizar pruebas con estos ejemplares. Nivel 3, a la verga. Nivel Mis 3. multicuentas. What the fuck. SCP-966. Tiene una apariencia idéntica al SCP-096, con una altura de 1.50 metros, contando con garras afiladas de aproximadamente 20 centímetros y una escasa musculatura. ¿Y qué los diferencia? Se alimenta principalmente de animales y humanos, usando una especie de onda auditiva, producida por la misma criatura. Sus presas terminan siendo en gran cantidad personas que desafortunadamente se perdieron en los bosques, sucumbiendo al sueño que esta especie de onda provoca. Es así como terminan cayendo al suelo, mientras presienten cómo son comidos vivos. ¿Cómo se le abre la boca, güey? Es como una persona anestesiada. Estos seres cazan en pareja y están esparcidos en gran parte del mundo. Se me figuran los de Alien. SCP-312. Hasta ahora solo se descubrieron 3 ejemplares de SCP-312 que están en estado salvaje, y es muy difícil transportar a esas cosas a las instalaciones, ¿Como medusas o qué? Pues ellos permanecen gran parte de su vida en los cielos. Se trata de una criatura con aspecto de medusa que surca los cielos en busca de presas para alimentarse, tiene un color transparente y múltiples tentáculos. Es como el de la película de Nope. Llevarse a su víctima. Suele alimentarse de mamíferos grandes y de cualquier persona con la que se tope. Una vez que tenga suspendida en el aire a su presa, lo inmovilizará con su veneno hasta que la persona no ve referencia, güey. Completamente inmóvil, se podrá ver en su cabeza transparente como los ácidos. Güey, ¿me creerán que cuando vi Nope me sentía incómodo cuando salía? Posteriormente tirar su cadáver desde la altura en la que se encuentra. Es literalmente el monstruo de Nope. Esconderse entre las nubes. SCP-939. Se debe mantener los cuidados necesarios, para así evitar que otra tragedia ocurra con este tipo de monstruo. Güey, después de que vi Nope, que básicamente era de ese monstruo, güey. Que era como, pues sí, como una medusa, güey, que se hacía pasar por nubes y luego comía gente. Y ya, pues, las digería, güey, lanzaba los restos, güey.
güey, me sentía incómodo cuando salía, güey, porque sentía que las nubes, no sé, ¿sabes? O sea, yo sé que es mentira, güey, pero decía, no mames. Después de ver todo lo que pasó, güey, me sentía incómodo porque en la película, güey, cuando estaban expuestos, se sentía, ¿sabes? Nah, qué pinche película 39 tan mala. es un raro tipo de ¿Qué ser opinas de que tiene Norbit? la forma de un perro despellejado. Creo que nunca la he con visto, púas güey. detrás de su espalda, Creo al que igual no. que contar con una Bueno, que yo mandíbula más recuerde. potente que la de un cocodrilo, contando con algunos ojos completamente oscuros esparcidos Parece por su un monstruo cabeza de y persona, espalda. güey. SCP-939 debe estar siendo monitoreado seguidamente, ya que es una criatura que ha escapado múltiples veces, que se tuvo que implementar una cámara dentro de su jaula de contención. Actualmente su sala está forrada con múltiples capas de acero impenetrable, capaces de resistir las garras del SCP. El problema es que se hacía imposible limpiar su sala de contención, aunque de alguna u otra manera se supo controlar un poco esta situación. La anatomía del SCP-939 es una de las más raras, e incluso científicos de la Fundación quedaron estupefactos al saber que el Top extraño 6 ser mejores no Pokémon tenía de casi Ash. gran parte de sus órganos en funcionamiento, Incineroar, tanto arterias, Pikachu, intestinos y órganos, no eran Infernape. capaces de funcionar debido a una atrofia en su organismo. Aunque parezca raro, él sigue vivo y no presenta ningún mal aparente en su salud, aunque no se llega a explicar lo de comer personas, pues, en los múltiples incidentes esa cosa mató y devoró a varias personas de la organización. Esos son los tres que más me Una gustan. cualidad rara que posee es la de imitar idénticamente dice la voz de su presa. Se desconoce de dónde aprendió esa cualidad. SCP-1003. 1003. ¿Cuántos SCP hay, güey? Solo se tiene en contención una única bacteria sobreviviente hasta el momento, pero aún así se han llegado a reportar más casos a través de los años. Es una especie de bacteria de la familia Echinococcus granulosus o algo así, no sé cómo mierda pronunciarlo. Es una pinga. En fin, el punto es que alcanzó de alguna manera mutar, dando así una grave afección pero a la vez rara a las personas. Una vez que SCP-1003 esté en el cuerpo de una persona, ingresará al interior y posteriormente todo feo, güey. a arrastrar las paredes del huésped. De ahí empezará a emergir desde dentro un extraño tumor hacia el exterior, naciendo así unas criaturas con aspecto de humano. Estos serán confundidos a la primera instancia como un tumor en la piel, pero luego se harán más notorios, por lo que es aconsejable extraerlos lo antes posible. Imagina que pues entra se en tu formarán en ano. diversas partes del cuerpo. Qué rico. Una persona afectada Digo, qué con culero, esta bacteria güey. tiene alto riesgo de morir, y no se podrá hacer nada más que tratar de extraerlos. 4 brazos. Una persona con SCP-1003 es altamente contagiosa, por lo que es recomendable alejarse de el afectado, aunque no se llega a distinguir a plena vista. Eso lo hace más peligroso. El 939 es ciego, si no hace ruido no te atacará. Así que no ves ese ruido porque no te ataque. Actualmente se tiene a tan solo uno en Mínimo tiene una contención debilidad. y se está llevando a cabo el encuentro de más ejemplares. Oh, güey. Es un humanoide con rasgos Ese parece de un pájaro alien sin bien plumas, perro, güey. llega a medir casi el doble que la altura de una persona promedio, y tener un pico, con el que ataca a sus víctimas. Sí, se está perro ese diseño, un güey. distintivo sonido, parecido a la de un objeto rompiéndose, y si se escucha dicho sonido es mejor que corras lo antes posible. Nah, es ya que que esas si te patotas te topas con el alcanzan nada. SCP-4975 este te perseguirá, y siendo más rápido que un humano llegará a atraparte. Habita en bosques y cavernas poco alejadas únicamente en el país de Alemania. Ah, pinches alemanes pendejos. 299. Si se ve a esta rara especie de árbol, se le debe erradicar lo más rápido que se pueda, pues los tallos Otro del árbol. SCP-299 comienzan a infectar a más plantas y árboles hasta que todos terminan como este mismo. ¿Y cómo te Es lo que chingas? parece ser ¿Quemándolo o ser qué? un árbol de un tamaño promedio, solo que este no presenta hojas y el tallo es completamente oscuro. El problema está en sus raíces, que contaminan a otras plantas hasta que todas terminan como el SCP-299. No se sabe De niño me gustaba mucho el alien de 4 brazos de Ben 10. Ojalá saberme su nombre. Sobre su origen. Si se le deja vivir, probablemente se acabe el H2O y todo el mundo perecerá. Una cosa Creo más que es se llamaba también 3 puede piernas, usar bro. sus raíces afiladas para capturar a personas y animales y usarlos como nutrientes. Verga. SCP-990. Es un aparente señor con un sombrero y vestimenta de la década de los 50, el cual se manifiesta únicamente en sueños, apareciendo específicamente en gran parte de los sueños de los trabajadores de la Fundación. SCP-990 les cuenta acontecimientos que ocurrirán en el futuro, al igual que la muerte de las personas con las que está manteniendo la conversación, diciéndole cómo y dónde morirá o sucesos donde se verá afectado.
Esto provoca un fuerte miedo y paranoia a las personas que soñaron con él. Muchas personas que soñaron con SCP-990 permanecieron horas o días durmiendo hasta que despertaban atemorizados. Afirmaban como vieron a un tipo idénticamente ya descrito SCP manipulando su sueño, mostrándole cosas que le pasarán en sus vidas y cómo presenciarán el fin de los tiempos, que según aquel ser, no falta mucho para ese día. SCP me enseñó con ese güey. Me dijo que Chile iba a ganar el mundial. De 29 años, que sufre múltiples trastornos mentales. Es así como fue metido en contención. Siempre se logra obsesionar con un objeto. Actualmente a mí me dijo que iba a bombardear a Chile, güey. De ninguna manera se le debe quitar dichos objetos, pues si se llega a molestar, podría ocasionar una tragedia. Es capaz de traer a ciertas criaturas raras, que posteriormente atacarán a los oficiales que intenten detenerlo. Se calmará una vez que recupere su objeto preciado. SCP-2317. Es una puerta agrietada en mal estado de una época antigua. A mí los SCP que más me gustan, yo creo que son los objetos. Pruebas, se debe pasar por un largo procedimiento de preparación tanto mental como psicológica. Es así como se tendrá que ir acompañado con muchos soldados del más alto rango para así estar algo protegidos. Una vez que se entra a SCP-2317 se aparecerá una dimensión alterna, vacía y sin color con mucha arena y un aire desolador. Como 30.000 dimensiones hay, ¿o qué? Pierden contacto con los que ingresan. Mira, te manda Windows. Rápidamente miembros de la fundación tomarán la difícil decisión de cerrar la puerta, ya sea vivos o muertos por precaución, debido a que podría ocasionar el fin de nuestro mundo si esa cosa llega a ingresar. A lo que me refiero el fin de es nuestro mundo como todos, un extraño ser que habita en la dimensión. Se le ha catalogado como el devorador de mundos, pues en la dimensión se podrán ver huesos a plena vista de lo que fueron los pobres seres que perecieron junto a su mundo. Esta rara criatura tiene una piel escamosa de color verde con unos cuernos delgados y una cara se ve bien perro ese güey. Como dije anteriormente, las personas que se atrevan a entrar en SCP-2317 tendrán que ser precavidos y curarse lo más pronto posible. Mi SCP favorito es el que es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el pitido? ¿What? Todos los que saben su origen serán llevados con él a su dimensión. Múltiples científicos trataron de explicar su descripción y origen de manera corta, pero aún así no se salvaron. Qué flojo. Nivel 4. Es el... Pero no me acuerdo su número. Es... SCP-777. Son 100 pies de un tamaño sobrenatural, contando tanto con patas y mandíbulas lo suficientemente potentes como para partir huesos humanos, aunque está acostumbrado a cazar en la oscuridad, ya que sus ojos son débiles y sensibles a la luz del sol. Es por ello que SCP-363 son los que salen en el Hollow Knight de contención a oscuras, y ser alimentado por una pequeña rejilla, donde se hace ingresar a pequeños ratones cada 48 horas. SCP-363 es hostil y por ninguna manera se debe ingresar a su celda. Son criaturas muy escurridizas. Una vez que escapen es difícil devolverlos a su sala de contención. Si escaparon llamamos, ¿no? SCP-742. Creo que ya estamos en el último nivel, ¿no? Es un retrovirus que duplica de manera acelerada sus moléculas. Una vez esté dentro de un huésped, comenzarán a comerse y reemplazar a las células del cuerpo. Una vez finalizado este proceso, tomando menos de un día aparente, el huésped empezará a tener un hambre insaciable. Aparte que empezará a perder la cabeza, es así como pasará a un estado salvaje, y se alimenta tanto de personas literalmente como un zombie, animales, ¿no? Tratando de conseguir la mayor cantidad de células posibles, ya que lo necesita para que así su piel no se caiga a pedazos. Hablando de su piel, está en un mal estado y tomará una coloración pálida luego de que el virus se haya establecido por completo en el huésped. SCP es un zombie, 42 prefiere aislarse en lugares abandonados, devorando a personas solitarias o que estén completamente solas. Actualmente el virus está controlado, y se encuentra en las instalaciones dentro de un laboratorio monitoreado por algunos oficiales de la Fundación. SCP-666. 666, el diablo. Exploradores que se habían perdido por una región repleta de montañas. Que sea la cueva del diablo, algo así estaría bien verga. De la civilización y pueblos cercanos, aunque no se quisieron acercar pues afirmaban escuchar gritos cerca de ese lugar. Es así como en 1973, luego de que algunos investigadores de la Fundación llegaran al lugar, descubrieron a SCP-666. Por nada del mundo se debe acercarse a ese refugio, ya que lo que presuntamente vio
vive en ese lugar es un demonio. Dentro de esa carpa se verá fuego y a un ser oscuro. Es una carpa. Se intentará meter en la mente de la gente para así sacar información y matarlo con sus propias adicciones. Un ejemplo de ellos sería un fumador, pues si alguna de las personas que vayan a visitarlo tienen esa adicción, morirán de un paro cardiorrespiratorio. Ya si nos ponemos un poco más XD, o sea, a mí me mata, pues, según lo con que fotos de este patas, SCP ¿no? puede suponerse. Bueno, volviendo al tema, este SCP no está en contención, pues es difícil traerlo sin que un oficial termine muriendo por ese motivo. No, pues sí. SCP-169. Actualmente se mantiene silenciada la existencia del SCP un acuático, vete a la verga. para no generar Esos pánico son entre God. la población. Por más que intentaron encerrar o capturar al SCP-169, fueron en vano tanto por el ejército estadounidense como también la Los Fundación acuáticos son SCP, God. descubierto por la Unión Soviética en el mar Atlántico Norte, confundido con una especie de isla o archipiélago. Es así como luego de que sacaran muestras de lo que parecía ser una isla, descubrieron algo completamente perturbante. Se trataba de un animal de un tamaño colosal, según como los marinos de antaño lo conocían, el Leviatán. Luego de que representantes de Estados Unidos y la URSS se reunieran en privado, localizaron en los satélites a la ¿Cómo matas a presunta esa madre, criatura. güey? Era casi del tamaño de un continente, aunque se detectaba que se movía a una velocidad muy lenta. Luego de que un buque de la URSS pasara por ese lugar para seguir con las investigaciones, simplemente desapareció. Luego de este incidente, se reportó unos temblores en distintas partes de las costas en países cercanos. Luego de que vieran en el satélite el brote del sismo, era el mismo lugar donde, presuntamente, estaba la criatura. Ya no estaba. SCP-3812. Es simplemente imposible contener al SCP-3812 debido a las circunstancias de lo que es capaz de hacer. Es un aparente humanoide brillante que altera la realidad, creando una especie de nube equivalente a un tornado. Ha ocasionado múltiples incidentes con el pasar del tiempo, y parece ser que a donde vaya, aunque no quiera, termina destruyendo todo a su paso. ¿Hay los media de SCP, en serio? El origen del SCP-3812 data del año 1996, luego de que un hombre afroamericano llamado Samuel muriera y fuera enterrado en un cementerio un día como cualquier otro. A los días de ser enterrado, cámaras reportaron a un ser idéntico al ya descrito SCP, saliendo de la misma tumba donde se encontraba la ya difunta persona, y una ráfaga potente de luz hizo que desapareciera instantáneamente. Cualquier intento de comunicación con SCP-3812 será en vano, pues su comportamiento llega a ser errático. De vez en cuando habla sobre lo que es, aludiendo de que tiene miedo de lastimar a la gente. Procedidamente se alejará atacando accidentalmente a todo lo que se encuentre a su paso. Doctor Manhattan, SCP-3897. Es una masa gigante de cuerpos humanos viviente, que cuenta con un inmenso ojo en el centro de su cuerpo y múltiples articulaciones humanas fusionadas alrededor suyo. Este se encuentra merodeando por varios lugares del mundo, buscando personas desafortunadas para atraparlas y unirlas a su cuerpo. Es así como aumenta la masa que posee, y es posible que en alguna parte del tiempo pueda ser lo suficientemente gigante como para tratarse de una amenaza. Captura a sus víctimas en la noche, mientras estos se encuentran ahorita es una amenaza ya, ¿no? metiendo su brazo por la ventana y agarrarlos rápidamente para meterlos a su cuerpo. Ahorita se recomienda cerrar las ventanas siempre y cuando la cama esté cerca de una ventana. Cuando SCP-3897 se sienta amenazado, dejará esparcir un humo de coloración sangre, mientras se va perdiendo entre las nubes. Debido a algunas ondas de radio, se pudo detectar algunos sonidos, pertenecientes a voces en distintos lenguajes. Bueno, a lo mejor es difícil capturarlo, ¿no? De manera incoherente, mayormente se escuchaban cuando el SCP-3897 se encontraba en ese lugar. Relatos que se perdieron, son SCP-001. Hola. Es quizás el tipo de SCP más fuerte de todos los que han aparecido en este iceberg. ¿Qué dijo? Este lugar. SCP-001. ¡Ah, el 1! A ver. Es quizás el tipo de SCP más fuerte de todos los que han aparecido en este iceberg. Más de uno hay. SCP-001 es un vigilante en el espacio. Le gusta ver cómo los seres de este planeta sufren. Un ángel. Es así como manda un montón de males desde el espacio. Se desconoce el propósito. Es malo. Actualmente es visto como un planeta o una estrella a lo lejos, distinguiéndose diferente al resto. La Fundación mantiene la existencia de SCP-001 como privada y no se sabe casi nada del extraño ser. Únicamente visto por los miembros de más alto rango en toda la Fundación. Se mantiene a SCP-001 como una entidad falsa o inexistente para no generar pánico entre la población.
Se trabajó en un SCP que puede contrarrestar a esta entidad, SCP-2798, siendo un campo de energía que impide los males del SCP-001. A la verga. Aunque, de alguna manera SCP-001 logró evadir el campo magnético un 2 de noviembre de 2016, hasta la actualidad. SCP-3000 hace poquito. Según fue descubierto en 1971. Otro acuático, Se mantiene en secreto la ubicación exacta de dicho hallazgo. Fue en ese lugar donde múltiples buques de carga y submarinos desaparecieron sin dejar rastro. Es así como luego de una larga investigación por parte de la Fundación SCP lograron encontrar al causante. SCP-3000 es una anguila gigante con un tamaño increíble, ya que tiene una longitud tan extensa que simplemente se pierde en las profundidades. Debido a su tamaño morena colosal, del Mario. fue necesario tener precauciones a la hora de investigarlo. Se alimenta mayormente de cualquier cosa que se mueva a su alrededor, se esconde en unas cuevas profundas, donde se pierde una vez que termine de cazar grandes cantidades de presas. Se sabe que donde habita el SCP-3000 no quedan rastro de peces, en algún momento podrá buscar otro sitio donde pueda alimentarse y devastar todo a su paso. SCP-2440. Creo que ese es el último. Sin más, el SCP más peligroso de todos, SCP-2440, es un supuesto demonio que viaja a través de dimensiones, en busca de formar planetas esclavos, sirviendo a este supuesto ser, que se considera Dios. Una vez que la persona se entera tanto de su existencia, este empezará a controlarlo de manera telepática. La persona Tablos está controlando mi mente. Un estado de trance y simplemente se volverá casi una persona no viva. El motivo de este ente dimensional es propagar su supuesta historia a una persona de cada dimensión, con el propósito que este mismo de alguna manera termine contando su historia como a las hacerlos personas, sus siervos, haciendo que así el nivel de sirvientes aumente significativamente, hasta que todos sean controlados por el SCP-2440. Se la pasa haciendo cultos prácticamente. Existe un pequeño culto, denominado los Niños del Dios. Estos tratan de hacerles saber a la gente sobre la existencia de este ser, infectando a gran cantidad de gente que termine escuchándolos. Actualmente no son muchos, pero para un futuro se deberán tomar las medidas correspondientes. Pero se va expandiendo de todas formas. SCP-2440 puede comunicarse telepáticamente con todos sus sirvientes. O puede controlarlos o simplemente les da órdenes o ideas de lo que pueden hacer para llegar a cumplir su cometido. ¿Es el diablo o qué? Sí, no sé cómo terminar este video, así que XD. No me vayas a poner un screamer, güey. No me vayas a poner un screamer nada más. Oye, pues está perro, Estuvo bueno, güey. Era de los más peligrosos. Güey, qué puto miedo los acuáticos, No sé, a la verga. Están gigantes esas madres, güey. Es el SCP de Tablos, sí, loco. Te controla la mente, güey. No. Estuvo bueno, A ver si luego encontramos otro iceberg que hable más de SCPs. Porque ese tema está chulo, Bueno, gracias por ver el video. Denle like, suscríbanse. Fui GatoPlays y espero que te haya gustado esta video reacción. Dejaré el video original en la descripción. Igual, ahí lo pueden checar si quieren. Créditos al autor. No es mío, yo solo reaccioné. Chau, papus.